ir a Mateo capítulo 25, donde habíamos quedado ayer, y allí vamos a seguir con la parábola del juicio a las naciones. Mateo capítulo 25. Te pido que me acompañes allí. Entonces ahí podemos seguir con la parábola, decíamos, del juicio a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Hasta ahí llegamos ayer. Entonces mire lo que sigue diciendo el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ayer decíamos entonces que el Hijo del Hombre es Jesús, es un título mesiánico, que cuando venga por segunda vez no viene solo, viene con todos los santos ángeles con él, y vienen para llevarse a sus escogidos. Viene a hacer justicia, ya no viene como abogado como es hoy nuestro, sino que viene como juez y viene a dictaminar sentencia. Los salvos iremos al cielo con él, los impíos quedarán en el planeta Tierra muertos y eliminados. Entonces decíamos también que el Señor va a apartar a los unos de los otros. Y hablamos de dos grupos: los que serán salvos y los que se perderán para siempre. Aquellas personas que lograrán alcanzar, no por sus méritos, sino por la fe y la gracia, la salvación, y los que no. Porque no les interesa, porque no aceptan a Jesús, porque no viven de acuerdo a sus enseñanzas, etc. Entonces Jesús viene y separa a los dos grupos. Y al primer grupo, al grupo de las ovejas, les dice esto que es maravilloso, que leímos recién, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre. Qué hermosa sentencia. Venid, benditos de mi Padre. Cuando nosotros aceptamos por la fe y por la gracia a Jesús, cuando nosotros caminamos en sus enseñanzas, cuando nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos inscritos en el libro de los cielos como familia de Dios, como herederos de la salvación. Por eso el Señor nos dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Heredad. Mirá lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Te cuento todo esto porque yo calculo que vos querés ser de los benditos del Padre, ¿sí? Después los otros son otras personas. No son los benditos del Padre, sino que le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero acá tenemos los benditos, en el versículo 34. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino eterno para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Yo sueño con ese día. Sueño con ver a Jesús y que me diga: venid, benditos de mi Padre. En el versículo 25 le dice Jesús a los de la derecha, a los que le dijo: venid, benditos de mi Padre, les dice lo siguiente. Mirá, 25 en adelante. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Habla de ayudar al prójimo. De eso habla. Y aquí el Señor Jesús nos dice que les dice a aquellos que están allí a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino eterno preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. A lo que ellos responden con asombro y le dicen: pero ¿cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo, Señor, te vimos hambriento y sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo, Señor? Y entonces el versículo 40 dice: y respondiendo el rey les dirá, el rey es Jesús: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Muy bien, llegamos a un momento difícil. En el versículo 41 sigue diciendo: entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos: apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos?
Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí tampoco lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿En qué grupo te gustaría estar? ¿Los de la vida eterna o los del castigo eterno? Déjame decirte que esta parábola no habla de salvación por obras, pero habla de una fe que obra. En el libro de Santiago nos habla acerca de la fe, y nos dice que la fe sin obras es muerta. Muerta. La fe tiene que obrar en los mandamientos de Cristo, tiene que obrar en la ley de Cristo, y la ley de Cristo dice: ayudá al prójimo, bendecí al prójimo. Lo que tengas, nos dice la ley de Cristo, te lo di para que lo compartas. Esa es la ley de Cristo. ¿Te gustaría participar de las moradas eternas o te gustaría perderte para siempre? Dios quiera que podamos darle el lugar al Señor para que Él transforme nuestra vida de tal forma que podamos acceder a la salvación, que podamos estar en su presencia en ese día y no ser separados a la izquierda sino a la derecha, y que el Señor nos mire y lo miremos a Jesús a los ojos y escuchemos de su boca: venid benditos de mi Padre.